Hola amigos de Biblia versus Religión, hoy con la buena noticia de que acabo de recibir, gracias a un cambio de libros, una buena cantidad de obras de referencia. Las van a ver algunas con un contenido bastante fuerte en cuanto a materia doctrinal, pero además una de ellas habla sobre la traducción del Nuevo Mundo. Si le interesa el tema, como siempre, acompáñanos. Bueno, comenzaré enseñándoles esta Biblia que desconocía de su existencia. Esta que ven acá es el tomo número 2 que tiene el Nuevo Testamento. ¿Qué versión es? Bueno, aquí nos dice que los pasajes bíblicos se han tomado de los libros sagrados y de la Nueva Biblia Española, traducidos por Alonso Schöckel y Juan Mateos, y publicados por Ediciones Cristiandad, asimismo de la versión oficial litúrgica. La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis ha introducido autorizadamente diversas correcciones en estas traducciones de los textos bíblicos. Sobre esta diferencia, por ejemplo, con la Nueva Biblia Española, veamos Romanos 9:5. Vamos a buscarlo acá, en esta, la Nueva Biblia Española. Suyos son los patriarcas, y de ellos en lo humano nació el Mesías. Suyo es el Dios soberano, bendito por siempre. Amén. Ahora veamos cómo lo traduce esta versión. Biblia para la iniciación cristiana es el título que tiene esta Biblia en 2 tomos. Una primera parte para el Antiguo Testamento y el tomo 2 para el Nuevo Testamento. Busquemos Romanos 9:5. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació el Mesías, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Como pueden ver, aunque ambas versiones traducen de forma no trinitaria, sí hay un cambio en cuanto al orden de las palabras. Ya ha sido modificada la traducción, por lo menos de la Nueva Biblia Española. Otro libro que acabo de recibir es este, de la editorial Herder. Su nombre, Diccionario de Teología Dogmática. Aquí se lo pongo en pantalla. Este diccionario no lo he revisado completo. Hoy acabo de recibir los libros. Le hice una consulta a algunos de forma rápida, pero me llamó la atención el apartado Acción del Espíritu. Dice: como en la Sagrada Escritura no hay un concepto preciso del Espíritu, tampoco resulta fácil una sistematización de los efectos que se le atribuyen. El Espíritu del Señor, noten cómo aparece en minúscula la palabra Espíritu, como aliento de vida, es ante todo una fuerza con la que Yahvé puede aprender y dotar al hombre de forma transitoria o duradera. Más adelante va a decir: como fuerza de Dios se muestra también el Espíritu en el Nuevo Testamento, mediante curaciones y señales como doctrina, visiones e intuiciones proféticas. Finalmente va a decir, que para mí es algo contradictorio, además de las personificaciones de la fuerza divina en Pablo y en Juan, se encuentran textos que apoyan la concepción del Espíritu Santo como una persona que actúa. Decía que me es contradictorio porque si en toda la Biblia Espíritu Santo significa fuerza de Dios, y además las personificaciones son vistas por el autor de este diccionario tal como son personificaciones, va para justificar la doctrina trinitaria a decir que en algunos casos concretos se habla del Espíritu Santo como persona. O es una fuerza o es una persona. Si creemos en la Biblia como inspirada por Dios, no puede haber esta dicotomía. Por otro lado, también recibí como regalo esta Suma Teológica de Tomás de Aquino. Como pueden ver, bastante antigua, es de 1883
y se conserva en un muy buen estado. Va a ser el tomo número 5 y me gusta porque va a tratar el tema sobre el alma, el espíritu, el infierno y todo este asunto que siempre es interesante. Sobre este tema, sobre el alma, el espíritu, el cuerpo, me parece interesante lo que va a decir este diccionario que también acabo de recibir. Este que ven acá, por Ediciones Cristiandad, se titula Diccionario del Nuevo Testamento, por León Dufour. Y vean lo que va a decir sobre el alma. Por extensión, el alma designa a un ser vivo, a una persona. Un alma es alguien, soy yo mismo, bajo el aspecto de interioridad y de fuerza vital, que puedo expresarme y experimentar sentimientos diversos. En un texto único en el Nuevo Testamento, la expresión alma y cuerpo no designa probablemente dos componentes del hombre, sino a la persona humana en sus manifestaciones, como entendió Lucas. En otro texto igualmente único, espíritu, alma y cuerpo no significa en la mente de Pablo una división tripartita del hombre, ni semítica ni griega, sino que designa al hombre entero en sus diversos aspectos. Muy, pero muy interesante, citando de los textos de Mateo 10:28, Lucas 12:4 y Primera a los Tesalonicenses 5:23. Otra obra de referencia de Monte Carmelo, es la editorial, es este diccionario de San Pablo. Como pueden ver, para hablar sobre un personaje bíblico, todo un diccionario. Este diccionario va a recoger, todo el pensamiento o parte del pensamiento del apóstol Pablo, y me llamó la atención la lectura que va a hacer de Filipenses 2:6 al 11, advirtiendo primero que la frase final del versículo 11, para alabanza de Dios Padre, es probablemente la conclusión paulina al canto tradicional. El himno original habría sonado así: Jesucristo, teniendo un modo de existencia divino, no quiso aprovecharse de esa su condición divina, sino que se despojó de su poder, asumiendo el modo de existencia de un esclavo, convertido así en un semejante a cualquier humano, y apareciendo en su existencia como un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose sumiso hasta la muerte, y concretamente una muerte en cruz. Precisamente por eso Dios lo exaltó a lo más alto y le concedió el título de rango superior a cualquier otro, para que ante ese rango de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese: el Señor es Jesucristo. Interesante lectura, diferente a lo que habitualmente leemos en la mayoría de las traducciones bíblicas. Me llegaron otros comentarios bíblicos, introducciones a la Biblia, una muy interesante, esta en 2 tomos, que ven acá, Introducción al Antiguo Testamento, por Miguel Ángel Tabet, Benito Marcosini y Giovanni Boggio. Esta introducción no la he analizado a profundidad. Sí me llama la atención en sus primeras páginas que va a hablar sobre la teoría documentaria y va a mostrar las diferentes interpretaciones y corrientes que existen, algunas de ellas contrarias al pensamiento de Wellhausen. Disculpen si no es así como se pronuncia, no soy muy bueno con los idiomas. Sobre introducciones a la Biblia y comentarios a esta, me llegó esta guía de la Biblia, Introducción General a la Sagrada Escritura. Es por la editorial Verbo Divino. También esta, por la misma editorial, un libro bellamente ilustrado, Ciudad Bíblica, una guía para adentrarse, perderse y encontrarse en los libros bíblicos. Va a incluir los apócrifos, es una editorial católica, pero con muy bellas imágenes, con introducciones a cada libro y aspectos sobresalientes de los mismos. Me va a servir mucho, principalmente para tomar de este libro ciertas imágenes que verán en los videos posteriores. Un libro que no he abierto y es un comentario al Evangelio de Lucas,
es el de José Luis Sicre. Este que ven acá, el Evangelio de Lucas, una imagen distinta de Jesús. Como ven, está aún sellado, no lo he abierto, no he tenido tiempo, después lo comentaré o hablaré sobre el libro en algún video. Lo mismo me pasa con escritos juánicos y cartas católicas. Este que ven acá, luego lo analizaré y si encuentro algo interesante se los haré saber en algún video. Ya tenía el comentario Apocalipsis de esta colección de Verbo Divino que ven acá. Ahora he conseguido el comentario de Marcos por Mercedes Navarro Puerto. Veré qué dice sobre el final largo de Marcos, luego se lo comentaré en algún video o alguna otra peculiaridad que traiga este comentario bastante extenso al Evangelio de Marcos. Una obra que me encantó y que también he podido conseguir, gracias a Dios, es esta de la editorial Bach, Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica. Ya tenía una, la de la editorial Portavoz. Tuve también la Historia Eclesiástica de la editorial Clie. No obstante, creo que esta va a ser una mejor traducción porque además es bilingüe. Sí, trae el texto en español, debajo el texto griego y además extensas notas que comentan la obra de Eusebio, este historiador antiguo. Ven acá cómo aparece texto en español, texto griego y el comentario crítico a su obra. Finalmente, el plato fuerte, y es nada más y nada menos que el nuevo comentario San Jerónimo. Este que ven acá, que en nuestras publicaciones se ha citado en múltiples ocasiones, y la peculiaridad de este comentario es que es muy diferente a este otro que contiene varios tomos. Sin embargo, en este, que dedicará un tomo al Antiguo Testamento y otro tomo más amplio al Nuevo Testamento, va a tener un tipo de letra mucho más pequeña. Por otro lado, está actualizado y es muy, pero muy diferente a el original, a este otro. El tomo 5 del comentario anterior traía apéndices. Lo mismo va a ser el tomo segundo. Múltiples apéndices: teología juánica, teología paulina, soteriología, traducciones de la Biblia, aspectos del pensamiento del Antiguo Testamento, nombres de Dios. Es increíble la abundancia de material académico que encontramos dentro de este comentario. Ahora, ¿qué va a decir sobre Juan 1.1? Antes de llegar al comentario que hace sobre la traducción del Nuevo Mundo. ¿Qué va a decir sobre Juan 1.1? Noten, página 537 del segundo tomo. Al principio la palabra estaba junto a Dios. Nos recuerda Génesis 1.1 y las tradiciones de la sabiduría que acompaña a Dios en la creación, citando de nada más y nada menos que de Proverbios 8.30. En el griego helenístico, pros puede usarse para indicar simple acompañamiento sin implicar moción hacia, aunque algunos exégetas ven aquí una referencia a la dinámica de relación existente entre el Padre y el Hijo. Ahora noten el detalle sobre la cláusula C de Juan 1.1, traducida comúnmente tanto en Biblias católicas como Biblias protestantes de forma definida. Dice este comentario: Seos, Dios usado sin el artículo, se convierte en un predicado. Muy, pero muy interesante. Ahora, sobre la traducción del Nuevo Mundo me llamó la atención, después de mencionar el hecho de que los Testigos de Jehová la tienen como la mejor traducción de la Biblia, señalando que los testigos ven como viciadas las demás traducciones en ciertos pasajes donde la Iglesia ha influenciado en la traducción. Independiente a este criterio, va a decir: muchos eruditos católicos y protestantes
han acusado a esta Biblia de fallos y de interpretaciones tendenciosas, pero en conjunto ofrece una visión fiable de la palabra de Dios. Repito, en conjunto ofrece una visión fiable de la palabra de Dios que puede llevar a los hombres al mundo nuevo, es decir, al reino mesiánico. Curioso, ¿verdad? Bueno, esto aparece en este nuevo comentario bíblico San Jerónimo. Interesante también el comentario a Tito 2:13, donde va a afirmar que en las pastorales el Hijo está subordinado al Padre. Y en Romanos 9:5 va a dar todas las diferentes formas de traducción de este pasaje, algunas trinitarias, pero otras no trinitarias. En conclusión, amigos, seguramente publicaré videos utilizando estas obras que acabo de recibir y que hoy, gracias a Dios, enriquecen mi biblioteca. Esto es Biblia versus Religión.